Bueno, eh, sí, vamos empezando entonces, y mientras seguramente Gaby vos mandás el correo. Sí, estoy mandando. Perfecto. Bueno, Alejo, la verdad que es un gusto tenerte con nosotros. Como te dije, esta charla está siendo grabada y después la vamos a cargar a nuestro canal YouTube para que los colegas que traducen o interpretan de español a ruso o de ruso a español puedan acceder a la filmación, a la grabación. Y además a las personas que les interesa la lexicografía en general. Yo, por ejemplo, no sé ruso, lamentablemente, pero me interesa mucho lo que vas a contar por las búsquedas, las formas. Somos personas que trabajan con el Sí. idioma y con los diccionarios. Así que es un gusto que seas vos el que da este primer webinar sobre la lengua rusa, particularmente con el panhispanismo detrás, con la opción de llegar a 500 millones de hispanohablantes. Así que bueno, es un gusto y el piso es todo tuyo para que des tu presentación. Bueno, muy buenas a todos. Es que me acuerdo, como decía mi profesor de estilística español, Justo Nogueira, que entraba en el aula y decía, hay poca gente, ¿eh? Pero no importa. Y yo pienso que con la grabación más personas podrán ver esta presentación. Exacto. Entonces, yo voy a empezar con la demostración de PowerPoint. Alejo, creo que tenés que vos abrir tu micrófono. Ahí lo dejo abierto. Está conectado. ¿Se Perfecto. oye? Sí. ¿Ahora sí? Aurora. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces voy a presentar mi diccionario jurídico panhispánico ruso y ruso panhispánico en línea. Bueno, yo soy terminólogo, traductor de carrera y profesor de traducción. Y precisamente este año cumplen 50 años de mi trabajo profesional. En 1972 empecé a trabajar como estudiante que he finalizado el cuarto año de mi facultad de traducción e interpretación. Empecé a trabajar profesionalmente hace 50 años. Entonces, aunque en cuanto a la materia jurídica empecé a ejercer de traductor jurídico hace unos 25 años, y este diccionario es fruto de mi trabajo de estos años. Ahora vamos. Yo quisiera desmitificar la materia jurídica en la traducción. Entonces, mito primero, la jurisprudencia se refiere tan solo a leyes, contratos, sucesión, propiedad, pleitos, procesos judiciales en torno a estas materias y servicio de abogados, y si participan en el proceso extranjeros, también de traductores. Es mito primero. Mito segundo. Consultan diccionarios jurídicos bilingües, tan solo traductores jurados en España o traductores públicos en Argentina y abogados internacionales. Mito tercero. Algunos traductores e intérpretes creen que no se dedican a las traducciones jurídicas. Yo voy a demostrar algunos ejemplos y aquí preguntarse,
o preguntarme, ¿acaso los abajo citados ejemplos de términos pueden atribuirse al derecho? Por ejemplo, los términos como edificabilidad, superficie construible, obra ejecutada, patio de luces. ¿Acaso podéis encontrar estas palabras en algún diccionario jurídico bilingüe? Zona básica de salud, país de riesgo, alerta roja o monumento impreso, biblioteca de cabecera, estado de alarma, certificado de desplazamiento, condición de transeúnte, producto edulcorante, denominación de origen calificada. Yo creo que ninguno podrá encontrar estos términos en diccionarios jurídicos. Después, otros ejemplos: suelo para uso agrícola, vivienda extra, auxiliar de farmacia, auxiliar de enfermería, encaminamiento podotáctil, preferencia de paso en las intersecciones, Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas y también abreviatura. Algunos me proponían denominar mi diccionario jurídico administrativo de negocios universal y hasta utilizando estos adjetivos, el diccionario no podrá abarcar todos los temas que hay en el interior. Entonces, ¿por qué en definitiva se titula el diccionario jurídico? Yo quisiera decir que todas nuestras actividades, todas, están reguladas por el derecho. Y este no es una enumeración exhaustiva de todas las ramas que aparecen en el diccionario, como las habituales ramas de derecho, como derecho constitucional, civil, de familia, de propiedad, penal, administrativo, de arbitraje, de obligaciones y contratos, inmobiliario, de seguro, notarial, judicial, sucesorio, económico, también empresarial, mercantil, financiero, tributario, laboral, informático, bibliotecario, de agua, de montes, de suelo, de aire, digital, intelectual, diplomático y consular, urbanístico, turístico, sanitario, militar, de transportes, vitivinícola, de la energía, internacional y muchísimas otras. Entonces, ¿por qué surgió la idea de este diccionario? Es que fueron publicados anteriormente que yo utilizaba, cosas feas aparecen que se ven en la pantalla, ¿no? Yo digo que es el segundo día que estoy usando el diccionario. Entonces, ¿por qué Alejo, surgió la idea? yo veo bien solamente tu PowerPoint, no veo ninguna cosa rara, para tu tranquilidad. Bien, ¿por qué surgió la idea de este diccionario? Que fueron publicados anteriormente 3 diccionarios jurídicos en el transcurso de los años desde 2003 hasta 2015. Diccionario Jurídico Español-Ruso de Zubina Alexeyeva, Diccionario Jurídico Español-Ruso de Eskurigin y Diccionario Jurídico Económico Español de Svirkova, Gallego Rosillo y Félix Fernández. Bueno, estos diccionarios, una errata, pero bueno, esos diccionarios no me satisfacen por las siguientes razones. Yo usaba estos diccionarios, pero en primer lugar son unidireccionales, o sea, español-ruso. En segundo lugar, carecen de forma electrónica. En tercer lugar, uno de ellos tiene americanismos ocasionales, como el diccionario de Eskurigin. Además, la gran mayoría de los diccionarios que ofrece Internet son pirata.
y adolecen de numerosos errores que migran de un sitio a otro. Simplemente están copiando los diccionarios en papel. Yo voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, hay un término en España, sociedad de capital. Entonces, los traductores usan mucho, por ejemplo, yo no sé si conocéis diccionario en línea Multitran. Y en este diccionario aparecen términos. Yo no voy a perder tiempo leyendo todos, pero solamente quisiera prestar atención que aparecen aquí. Compañía corporación, sociedad de capital y otros dos términos sin tener una referencia a fuentes de donde han sacado estos términos. Después, otro diccionario en línea, español, diccionario ruso-español jurídico, y aparecen tanto tres términos arriba citados como más términos. Y, por ejemplo, hay dos últimos que tienen una marca, Argentina y México. Detenidamente leyéndolos. Otro diccionario, diccionario RU, español-ruso, también podrán encontrar los mismos términos. Es decir, que están copiando. Y estos términos están migrando de un sitio para otro. ¿Y de dónde? Por ejemplo, sociedad de capital. Con esta acepción, campaña corporación, podrán ver que está copiado del diccionario económico español-ruso de Lobantsova. Hasta están copiando punto y coma. Todo de este diccionario en papel. Después, sociedad de capital e industria, con la marca de un término de Argentina, está tomado o está robado del diccionario jurídico español-ruso de Skurigin. Sociedad de capital variable, también. Y otra cosa, que además de que esos términos están en estos diccionarios jurídicos, yo quisiera demostrar que en realidad estos términos no son correctos. Y voy a explicar por qué. Si voy a leer en el Real Decreto Legislativo de España qué son sociedades de capital, en el artículo primero está escrito, son sociedades de capital, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones. Estos tres términos abajo citados tienen la traducción al ruso. Sociedades de capital no. Entonces, resulta que sociedades de capital es un término general y otros tres términos son términos particulares dentro de sociedades de capital. Ahora bien, entonces, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad comanditaria tienen la traducción al ruso. Ahora, ¿qué yo hago? Yo voy a ver el Código Civil de Rusia y encuentro estos términos. Полное товарищество, товарищество на вере, это командитное товарищество es sociedad comanditaria. Después, accionерное общество significa sociedad anónima. Общество с ограниченной ответственностью – это sociedad de responsabilidad limitada. Pero el término general son хозяйственные товарищества или хозяйственные общества. Resulta que sociedad de capital tiene un equivalente
completo, que equivale en ruso a хозяйственное общество o товарищество. Es decir, que en ruso hay dos sociedades de capital. En español hay una sola palabra sociedad. En ruso se subdivide en товарищество y общество. Y por eso, según el contexto, debe traducirse o хозяйственное общество o хозяйственное товарищество. Es una traducción absolutamente correcta que tiene una equivalencia semántica. Y todas las traducciones anteriores son incorrectas. Es decir, yo quisiera demostrar que este es el principio de la concordancia semántica, que está sobre este principio, está basado el trabajo sobre mi diccionario. O, por ejemplo, muchos traductores ponen ley orgánica y traducen como органический закон. Pero si yo voy a leer ley orgánica, ¿qué significa ley orgánica? ¿Y qué significa en ruso constituционный закон? Que coinciden semánticamente en absoluto. Entonces, ley orgánica no se puede traducir como органический закон, sino constituционный закон. Estado de alarma también en muchos bloggers de España traducen como тревожное положение. En realidad se llama режим повышенной готовности. O bachillerato también, como traducen bacalaureat, que suenan muy parecidos, pero en realidad son amigos falsos del traductor. Que bachillerato significa полное среднее образование, a viceversa, bacalaureat no es bachillerato, sino grado en España. Ahora, rasgos distintivos del diccionario. Mi diccionario, que se llama Juridicție, después voy a explicar el título, por qué se llama Juridicție. Según la estructura, cada término lleva el código de país. Si es necesario, se añade una aclaración que restringe el uso del término. Cuando hay dos o más versiones de un término con el mismo significado, aparece una referencia a fuentes legales. Y al hacer un clic sobre esta referencia, se abre un buscador de Internet con la respectiva página del documento. Y otra cosa también muy importante, debajo de muchos términos completos aparecen versiones abreviadas para conveniencia de intérpretes de conferencia. Es decir, versiones abreviadas de los términos que también son tomadas de fuentes legales. Ahora voy a dar estos ejemplos. Por ejemplo, un término largo, acciones propias. Y para traductores de conferencia, otro término más corto, autocarretera. Aguas internacionales, alta mar. O como muy largo, certificación de inscripción padronal. Más corto, certificado padronal. Documento de identidad del marino. Término más corto, libreta marítima. O también dos términos españoles. Impuesto de plusvalía municipal. Que hasta en la prensa se usa plusvalía municipal, pero ni siquiera muchos saben que no se trata de plusvalía, sino del impuesto. El término completo, impuesto de plusvalía municipal. O también ingreso mínimo vital, que también se utiliza mucho, pero no se trata del ingreso, se trata de prestación de ingreso mínimo vital. O, por ejemplo, tales términos como neumonía adquirida en la comunidad. Término más corto, neumonía comunitaria. O, por ejemplo, por debajo de la par, bajo par, parque de vehículos, parque móvil.
registro dactiloscópico, toma de huellas, reintegración de la masa en quiebra, reintegración concursal, zona económica exclusiva, mar patrimonial, y etcétera. Yo creo que estas versiones cortas de los términos pueden ser muy útiles para traductores de conferencia. O en ruso. No, bueno, no voy a leer, no hay muchos rusos. Ana podrá ver esto en la pantalla. Yo no voy a perder tiempo leyendo esto en ruso, aunque también hay términos muy largos que se puede comprimir en variantes más cortas. También otros términos en rusos, como полная дееспособность до достижения совершеннолетия или досрочная эмансипация. De 5 palabras se comprime en 2 palabras. Otra cosa, rasgos distintivos del diccionario Juridicci, según el contenido. El cuerpo léxico se toma exclusivamente de textos de leyes, decretos, órdenes, resoluciones, sentencias y otras fuentes legales en 2 idiomas, de España, países de Hispanoamérica y Rusia. ¿Por qué se llama diccionario panhispánico? La meta es reflejar en el diccionario diferencias que hay en el derecho de los países de habla hispana, o sea, tomar como ejemplo. Yo, bueno, supongo que conocéis, hay diccionario panhispánico del español jurídico. Pero yo quisiera hacer este diccionario, tomar como ejemplo este diccionario, pero en forma de un diccionario bilingüe. Y además aventajarlo por el contenido, porque hay muchas cosas que no aparecen en diccionarios jurídicos. Lo que hay en mi diccionario. Entonces, ¿qué significa juridiccie? Juridiccie se compone de 2 palabras, jurídico y diccionario, que se sobreponen una a la otra. Y es muy fácil de tenerlo en la memoria. Juridiccie. Juridiccie.com. Ahora, se suele creer que tales diccionarios están destinados tan solo para traductores. Sin embargo, este diccionario está en demanda entre abogados internacionales, entre agentes inmobiliarios, compañías de seguros, profesores y estudiantes, no solamente de español jurídico, y también entre quienes residen en un país extranjero y desean leer y comprender documentos oficiales. Geografía de suscriptores. España, Hispanoamérica, Estados Unidos, Rusia, algunos países limítrofes que formaban parte de la ex-URSS, como Lituania, Letonia, Kazajistán. También hay países de Europa del Oeste, como Francia, Bulgaria, Italia. El sitio web del diccionario es totalmente bilingüe. Juridiccie.com es el sitio en ruso, en español juridiccie.com / es el diccionario, la versión española. Todo está traducido, hasta las noticias, todas las ventanas. Y además tiene una versión adaptada a dispositivos móviles. También hay este diccionario en Facebook, aunque se titula en ruso, primer diccionario ruso panhispánico y panhispánico ruso jurídico en línea. Está en ruso, pero también
En Telegram se puede buscar en Juridicci. Con Juridicci encontrar también una página donde yo informo a los suscriptores existentes y futuros sobre adiciones al diccionario, que el diccionario se expande prácticamente todo el tiempo. Yo las últimas adiciones al diccionario fueron del día 5 y 18 de marzo. Están allí. Y el logotipo Juridicci está registrado, tiene una marca de registro. Bueno, es todo en cuanto a el relato en PowerPoint. Y ahora yo quisiera demostrar el propio diccionario en la pantalla. Un segundito. No, no está eso. Ay, 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 ¿dónde está? Ahora. Ahora está el diccionario. Ahora sí. Ajá. El diccionario se ofrece por suscripción. Bueno, si yo hubiera tenido mucha promoción comercial, yo podría hacer este diccionario, ofrecerlo gratis, pero no tengo nada. Y por eso se distribuye por la suscripción, aunque voy a decir que la suscripción es mensual, 2,73 € al mes, anual 16,48 € con 16 € con 48 céntimos, suscripción anual. También hay suscripción para 4 años. Algunos también tengo suscriptores duraderos. Bueno, entonces, una vez pagada la suscripción, se abre el buscador. Pero también unas pocas palabras sobre el diccionario. Hay descripción sobre el diccionario, qué es el diccionario. Está escrito en forma textual. También más abajo hay otra ventana, cómo usar el diccionario. Hay también en forma textual y en forma de demostración en YouTube, que se puede ver, pero yo voy a demostrarlo presencialmente. También hay una dedicatoria a mis profesores, que gracias a ellos yo me hice traductor. Como don Georgi Vladimirovich Stepanov, yo tengo que mencionar, gran lingüista románico y científico hispanista. Muchos le conocen, que escribió la gramática teórica del idioma español en ruso. Don Justo Noguera Gortaliza, que era mi profesor de estilística y también coautor del primer diccionario ruso-español. Don Enrique Turaver, que todavía el único que sobrevive de estos 5 profesores míos, vive en España.
es hispanista, mi profesor de teoría de traducción y coautor, junto con el señor Noguera, del primer diccionario ruso-español. Doña Nelia Kurchatkina, que era mi profesora de lexicología en el Instituto Superior de Lenguas Extranjeras de Moscú, y también don Juan Tristá Skvortsov, que era mi profesor de traducción especializada, de traducción jurídica y técnica. También, bueno, en el diccionario hay noticias. Yo informo regularmente de, bueno, estoy tratando de informar sobre algunas cosas, o sobre los pagos, o sobre también adiciones al diccionario, aunque yo procuro publicar adiciones al diccionario en redes sociales. Y hay también una forma que, por ejemplo, los suscriptores me pueden enviar, si no encuentran algo en el diccionario, me envían términos y yo procuro buscar la traducción e introducir a la base léxica lo más pronto posible. Que hay una relación con los suscriptores. Bueno, agradecimiento, mis palabras también. Hay dos abogados, uno presidente de la Asociación Española de Profesionales de Derecho Rusoparlantes de España, Oleg Gubarev, y David Biader Agusti, miembro del Colegio de Abogados de Barcelona, me están consultando hasta el presente sobre algunas cosas difíciles y me están ayudando en la traducción. Bueno, ahora ejemplos del diccionario. Yo pongo aquí una palabra, solicitud, en la barra de búsqueda. Y entonces aparecen aquí, esta palabra se traduce al ruso, tiene 8 acepciones. Y además aparecen abajo la traducción en español donde se encuentra esta palabra solicitud. Todas las variantes que se puede encontrar. Si, por ejemplo, yo también puedo ver cada una de las traducciones, será traducción viceversa, заявление, que a su vez tiene al español traducción como boletín escrito, petición, pronunciamiento, solicitud, declaración. Si pongo declaración, también bastantes ejemplos donde, donde podéis encontrar esta palabra. Otro ejemplo. Certificado. También. Los términos donde aparece esa palabra. Y además, cuando hay versiones, varias versiones de términos, hay referencias a fuentes legales, pero yo voy a demostrar otro ejemplo. Otro ejemplo.
certificado. No, perdón. No certificado. Un segundo. En ruso это легализация незаконных доходов. En español hay tres variantes. En España, blanqueo de capitales. En otros países, podéis ver que cada término tiene un código de país. AR, Argentina. CL, Chile. CO, Colombia. CR, Costa Rica. República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Perú, Uruguay, Honduras. Es decir, si alguien no se acuerda del código, que puede poner esta flecha en el código y ver nombre completo del país. Y resulta que son tres variantes. En un grupo de países hispanoamericanos utiliza lavado de activos y otro grupo lavado de dinero, aunque en España es blanqueo de capitales. Y ahora voy a poner variantes que hay en ruso. En ruso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variantes. Claro está que la preferencia la tiene la ley federal. La ley federal tiene preferencia y se llama legalización de доходов, полученных преступным путем. Y hay variantes en diferentes, por ejemplo, resolución del Pleno del Tribunal Superior y del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, o recomendaciones metodológicas, o una auto de apelación de un tribunal. Es decir, hay variantes. Entonces, si por ejemplo, vamos a ver, la ley federal, yo hago un clic y enseguida puedo ver esta ley. Aunque no sé por qué no aparece toda la ley, algo ha pasado en una hora, porque antes yo comprobaba y todo salía, ahora no. Voy a ver, pero se trata precisamente de este término, legalización de доходов, полученных преступным путем, lo que está en el título de esta ley. Un segundo. O otro, постановление пленума. Eso sí, resolución del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. También está en el título. Y lo mismo con todo. Es decir, son variantes que pueden ver que son tomados de fuentes legales respectivos. Otra cosa. Agente económico. También hay diferentes variantes en ruso, y también hay referencias a fuentes legales. Y hasta, por ejemplo, хозяйствующий субъект. Hay artículo 7 que se puede ver este término en una fuente legal, etcétera. Y además, abajo, con cursiva, están versiones cortas
para traductores de conferencia. Por ejemplo, хозяйствующий субъект, versión corta, host-subject. Aunque yo entiendo que traductores que traducen, los nativos rusos lo entienden y saben estas, por ejemplo, esta variante corta, pero el diccionario está destinado también para traductores de países extranjeros, además de Rusia, que no conocen estas versiones. Por ejemplo, субъект хозяйственного оборота es lo mismo que host-subject, una sola palabra muy corta. Bueno, trataré de terminar en 10 minutos o menos. Allanamiento. Aquí hay variantes. Una variante española es una cosa. Variantes en algunos países de Hispanoamérica, totalmente, una acepción totalmente distinta. Y también en España y Honduras, que son dos acepciones diferentes. Y por eso no aparecen referencias a fuentes legales, porque son términos con acepciones diferentes. Un poco más. Посадочный талон. En España, tarjeta de embarque. En Cuba, boleto aéreo. En Argentina, boleto de embarque. En Bolivia, Chile y Colombia, boleto de avión. Ministerio Público Fiscal. Oh. En Argentina se llama Generalная Prokuratura. Pero si voy a hacer una traducción viceversa, que podréis ver que Generalная Prokuratura en ruso se traduce al español, que tiene muchísimas variantes. Ministerio Público Fiscal en Argentina, Procuraduría General del Estado en Bolivia, Ministerio Fiscal en España, Fiscalía General del Estado en Ecuador, Fiscalía General de la Nación en Uruguay, Fiscalía Nacional en Chile, en México, Costa Rica y Salvador, Fiscalía General de la República, etc. Vamos a ver. Traducción pública. Este término que existe en Argentina, traducción pública, en España se dice traducción jurada. Y si voy a invertir traducción pública, официальный перевод, traducción jurada, tiene dos variantes, присяжный перевод, y también tiene una mención, una referencia a una fuente legal, y otra variante, официальный перевод, lo que pone el Código Civil de la Federación Rusa. Entonces, traducción jurada se puede traducirse como присяжный перевод y официальный перевод. En Argentina es, repito, traducción pública. Un poco más y voy a terminar. No voy a abusar del tiempo. Oh, perdón. Impuesto al valor agregado.
En diferentes países tienen, la mayoría de los países es impuesto al valor agregado. En Panamá es impuesto a las transferencias de bienes corporativos muebles a la prestación de servicios. En Perú, impuesto general a las ventas. En la República Dominicana, impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados. En España, impuesto sobre el valor añadido. Y un poco más. En ruso, государственная налоговая служба. En países de habla hispana. En España, por ejemplo, agencia tributaria. Aquí no tengo Argentina, no sé por qué. En México, servicio de administración tributaria. En Chile, servicio de impuestos internos. Y Ecuador, servicio de rentas internas, es calco del inglés, Internal Revenue Service. Y no sé por qué no tengo de Argentina, no sé, voy a ver. Y en Argentina es Dirección General Impositiva también, ¿no? Pero tal como en Uruguay, Dirección General Impositiva, claro. Sí, entonces voy a poner la entonces DGI. Hoy. Sí, voy a poner hoy. Después. Счетная палата. Me parece que es AFIP, no más DGI, ¿eh? Yo voy a buscar y Tenés voy a razón. agregar Argentina. Entonces, Счетная палата en ruso. En Argentina, Auditoría General de la Nación. En un grupo de países se llama Contraloría General de la República. También se llama Corte de Cuentas, Contraloría General de Cuentas, Tribunal Superior de Cuentas, Contraloría General del Estado. Y todo eso en ruso Счетная палата. Y también Федеральная счетная палата, porque México, Auditoría Superior de la Federación. Es muy útil este reservorio que armaste, porque pensá que vos ya lo tenés por país, imagínate que alguien con francés lo pudiera agregar, o con italiano, porque vos ya pusiste toda la investigación del español. Muy útil. Sí. Otra cosa, número de identificación fiscal. En ruso también identificación de número налогоплательщика y variante corta que conocen los traductores INN. Ahora vamos a ver lo que hay en los países de habla hispana. Hay diferentes variantes. Hay, en algunos países es el número igual para personas naturales y para personas jurídicas, en otros no. Y puede llamarse como Registro Tributario Nacional, Código de Identificación Fiscal, Número de Identificación Tributaria. Y si, por ejemplo, yo voy ahora aquí a poner Chile, España, que podéis ver que solamente en Chile y en España hay diferentes variantes para personas naturales y jurídicas. En España, número de identificación fiscal para personas naturales y código de identificación fiscal para personas jurídicas. Y tienes sendas abreviaturas como NIF y SIF. Y también en Chile, RON y RUT. Rol único nacional y rol único tributario. También hay algunos términos, muy pocos. Por ejemplo, un término se utiliza en todos los países, entonces yo pongo Hispanoamérica. O hay términos que usan en los documentos de la Unión Europea, yo pongo Unión Europea. Hay términos que se usan solamente en Centroamérica, yo pongo Centroamérica. Que estos códigos podrán ver allí a la izquierda. Bueno, es todo. Preguntas.
muy interesante, realmente, muy interesante. Es como dice Au, ¿no? El reservorio Sí, tiene claro, porque los términos en español, es fantástico. sí, Y ese diccionario se expande prácticamente todos los días, se expande. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. No tengo preguntas, pero sí que quería decir que es impresionante, porque sé que había un vacío enorme en este par de idiomas, en ruso, en español, y es impresionante el trabajo detrás del diccionario. Así que no Bueno, lo conocía. espero que será útil. Parece que sí, muy útil, así que ya tiene un suscriptor más. Es que yo, bueno, no sé si he conseguido desmitificar la jurisprudencia en la traducción. Y muy Bueno, buena lo de los intérpretes también. No sé si Ana sos traductora o intérprete. sí, también soy intérprete y también me pareció muy interesante tener la versión corta, también es muy interesante. Y Porque además yo tengo también contactos con los suscriptores que me dicen, por ejemplo, no he conseguido dar con un término tal. Entonces me escriben y yo trato lo más pronto posible buscar la traducción y añadir ese término a la base léxica. sí, es impresionante. O sea, me ha gustado mucho. Sí, Sí, no, yo la versión para intérpretes no nunca la sabía que había visto en existía. ningún lado. Me parece excelente, porque es como una especie de apodo, como un nickname, ¿no? Para los intérpretes. Gaby y yo no somos intérpretes, sí Cristina, que está también con nosotros, pero imagino que es muy útil para ocupar menos tiempo tener como versiones cortitas, de 5 palabras vi, o 6 palabras a 2, o una también vi. Es muy interesante que te hayas tenido esa idea. Nunca lo vi en ningún diccionario Y, eso. y Aurora, tampoco has podido encontrar en otros diccionarios referencias a fuentes legales. Es Y verdad. también, yo no sé, bueno, por tener poco tiempo, no he demostrado también, es que hay diferentes columnas. Es que cuatro columnas. La primera columna son códigos, después la traducción, después la tercera columna, la aclaración. Cuando, por ejemplo, yo quiero restringir el uso del término, yo pongo alguna aclaración. ¿A qué esfera pertenece ese término? Claro. Y también y la cuarta columna, fuentes legales. Si aparecen, por ejemplo, variantes del término, yo pongo referencia a fuentes legales, como habéis visto, que con un clic se puede ver esta ley, orden, decreto y ver este término en el contexto. Claro. Bueno, Estaba pensando que la verdad que es muy interesante y bueno, yo pensaba que vos hiciste un trabajo que es tu lengua, que es el ruso, y el español, que es tu segunda lengua, aunque realmente hablas excelente español. Eh, y bien podría ser la base de un diccionario multilingüe, porque alguien que no entienda ruso, pero va a ver ahí, como vos dijiste, no sé, sociedad anónima, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, en Chile, en Perú, con todas las fuentes que son los ministerios, son fuentes reales, y bien se puede completar en los otros idiomas. Alguien que para francés, para italiano, ¿no, Gaby? Estaría bueno eso. Porque hay tanto sí. análisis de lo que es la parte jurídica de Hispanoamérica, España, por otro lado, que es muy interesante. Es que, Aurora, en cuanto a diccionario multilingüe, yo no sé si no me da tiempo para hacer el diccionario multilingüe, por lo menos yo quisiera ampliar más la parte hispanoamericana. En Claro. este caso, yo estoy buscando cooperación, es que
con traductores o con centros estatales que se dedican por ejemplo, a traducción de los documentos, a incluir americanismos. Claro. ¿De Estados Unidos decís? No, de Estados Unidos no. Ujú. Yo solamente pongo aquí países donde el español es la lengua oficial. Aquí, por ejemplo, no aparece Puerto Rico, no aparece. Solamente países independientes que tienen Cuya el lengua español materna es, como claro, lengua oficial. claro. Entiendo. Bueno, Y quien sinceramente, quisiera, Alejo, quien quisiera suscribirse al diccionario, ¿cuál es el enlace? Eh, Tal vez podríamos tipearlo acá Ah, en el pero chat. yo he demostrado que buscan juridixi.com, Claro, que entran en el sitio web y sí. pagan con la tarjeta de crédito, pero ahora con las sanciones, ahora hay dificultad. Es que en mi página web antes se podía pagar con sistema Visa, Mastercard y con el sistema ruso Mir. Y ahora yo no sé, es que yo tengo que buscar otras alternativas que no sé, porque en Argentina yo no sé si los pagos con tarjetas Visa o Mastercard van a pasar a través de este sistema, no sé, no sé. Tal vez podrán, porque estos sistemas Visa y Mastercard ahora funcionan dentro de Rusia, pero no al extranjero, claro. no fuera de Rusia. Mm, Bueno, claro. es que se puede probar, puede probar. Si no sale, entonces no sale. Entonces voy a buscar porque todavía no, en estos días, no hubo intentos de pago desde el exterior. Mm, claro. Entonces, dentro de España tampoco, porque estoy en España, tampoco Dentro de podría. España sí, es problema. Es que ahora estoy buscando variantes. Por ejemplo, hay sistema chino, Union Pay, pero el banco mío es que yo ejerzo como autónomo ruso y entonces los pagos van a mi cuenta al banco ruso. Pero el banco ruso, el mío es Raiffeisen, y el banco con el 100% del capital austríaco. Y Y por eso yo hablé con ellos si van a conectar el sistema chino Union Pay que se usa también en España. Por ejemplo, en España se podría abrir una tarjeta, ¿cómo se llama? Tarjeta virtual, por ejemplo, Union Pay, y después hacer un pago, eso sí, pero tardará cierto tiempo para introducir este sistema. De hecho, yo también tengo una cuenta Raiffeisen en Rusia, pero todavía no he intentado hacer No, pero si pagos tiene a la cuenta través de la Raiffeisen, cuenta. si tiene cuenta Raiffeisen puede pagar sin problema. Pero y además para futuros suscriptores en el extranjero, dada la situación actual, yo, por ejemplo, puedo conceder, como administrador, yo tengo el poder de conceder un acceso gratis de prueba al diccionario. Por ejemplo, para 1 o 2 semanas yo puedo conceder para que puedan ver el diccionario desde dentro. Solamente me hace falta un email para poder enviar una clave de acceso al diccionario. Perfecto. Bueno, Alejo, la verdad que muchísimas gracias.
No sé si quieren intercambiar el correo en el chat box, ponerlo abajo, ustedes que los dos realmente trabajan con español y ruso para estar en contacto. Alejo, ¿vos podés escribir aquí tu correo electrónico? El mío, sí, claro. Sí. Ana, si tiene la cuenta en Raiffeisen, que puede pagar sin problema. Voy a intentar porque todavía no, desde las sanciones Bueno, no he por lo probado menos, entrar en la cuenta desde aquí, si desde paga España. 2 euros y pico para una suscripción mensual. Ujú. Sí, voy a ver cómo lo puedo Bueno, hacer. la verdad que muchísimas gracias, Alejo, y es muy interesante. Particularmente me llamó la atención algo que nunca vi. Yo he trabajado en proyectos y nunca había visto esta opción de la versión corta para los intérpretes. Me parece hermoso, la verdad que me parece original y muy útil. Y lo voy a comentar a mis colegas intérpretes porque les va a gustar que alguien pensó en esto, en ese poco tiempo que tienen, y en tomarse el tiempo en poner algo que sea significativo, porque no es le saco un par de preposiciones y listo. Me di cuenta de que son sintagmas que son significativos, que son el equivalente más corto. Así que la verdad que te felicito por eso. Lo vamos a grabar. Sí. Claro. Y además las versiones más cortas estoy sacando también de fuentes legales. Claro, sí, tal Yo no cual. estoy inventando estas formas. Excelente, excelente. Bueno, Y todos los, perdón, sí. perdón, que todas las variantes no son traducción, son tomadas de fuentes legales, Claro, de tienen textos respaldo. jurídicos. Consolidadas, que ya se usan, también Claro, son sí. conocidas. Tienen el respaldo jurídico, claro. Sí, tienen respaldo jurídico. Bueno, Eso es felicitaciones, Alejo. importantísimo. La verdad que felicitaciones Muy bueno. y bueno, cuando esté publicado también lo vamos a dar a conocer para que la comunidad de colegas intérpretes y traductores que hacen español-ruso, ruso-español, puedan conocerlo. Como bien vos dijiste, no se limita a jurídico, porque además, aunque fuera jurídico, si yo soy traductora de medicina y mañana tengo que traducir un juicio por mala praxis, va a haber temas legales. O sea, por eso pasa que a veces uno pregunta y dice, pero vos no sos traductora jurídica, ¿por qué estás preguntando sobre el hígado? Porque en un juicio había una persona que tuvo un problema en el hígado. Entonces, no son tan separadas las áreas en las que trabajamos los traductores y los intérpretes, así que tiene sentido que quien trabaja con ruso conozca este diccionario, porque además me di cuenta que es bien amplio, tu mirada es muy amplia. Así que felicitaciones, claro. La verdad que es un trabajo. ¿Cuántos años te llevó? Entiendo que no terminaste porque se va agregando. ¿Cuándo lo empezaste? Bueno, yo empecé a hacer un glosario desde hace 20 años. Pero en glosario. Pero empecé detenidamente de sistematizar este glosario hace... ¿Cuántos? Hace 6 años, en 2016. Sistematizar y plasmar en este diccionario que yo lancé el diccionario en 2020. No, felicitaciones, sinceramente. Ya está el esqueleto, el resto es agregar contenido, palabras nuevas que ni siquiera imaginamos ahora y van a aparecer, pero el esqueleto ya está, la mayoría ya está hecha y está perfecto, cómo se buscan los países y todo esto. Así que Aurora, felicitaciones. Un minuto. Sí. Y además, por ejemplo, cuando yo decía los términos como zona básica de salud, es un término territorial, también se refiere a la medicina. O, por ejemplo, auxiliar de enfermería. También son términos de medicina. Claro está que mi diccionario no tiene tales términos como hígado, riñones, no tiene, ¿no? Específicamente medicinales, pero algunas cosas de medicina sí tiene, Claro. o como por ejemplo préstamo interbibliotecario. Sí, es que hay lugares en que las disciplinas superponen. Una enfermera, como vos decís, también es jerga de recursos humanos, que es un cargo. Es decir, que lo podemos encontrar en jurídico, Los en medicina. cargos sí los tengo. Claro,
No, sinceramente felicitaciones. Lo había mirado, pero es distinto cuando el padre te muestra a su hijo. Así que Bueno, muchísimas gracias por la atención muchas gracias y a vos, muchas espero gracias a Ana, muchas que gracias será útil para, y si lo van a poner por red de Yapti, y entonces más personas podrán ver esta presentación. Sí, sí, lo vamos a cargar en YouTube y ahí ya, como decíamos, ¿no? Post pandemia, Ana, quizás estés de acuerdo que la gente está cansada con tanto internet, tantos cursos y cosas, estamos, y más con la situación ahora del tema de la guerra, realmente que es un tiempo muy difícil y bueno, esperemos que pronto la situación cambie y entonces estemos más tranquilos para estas cosas, pero en este momento estamos todos muy, muy conmocionados. Así que a veces este es una especie de recreo también, incluso nosotras, las tres, Cristina, Gaby y yo, que no trabajamos con ruso, me encantaría, pero es interesante porque es interesante ver lo que es la lexicografía y te dispara palabras y te dispara ideas. Así que vamos a cargarlo en nuestra página, en nuestro YouTube, y vamos a cada tanto lo vamos a promocionar con los miembros y en las redes para que más personas se puedan sumar, Alejo, para que te sea de utilidad a vos también. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias y espero que estén bien todos. Cristina, Gaby, gracias. Ana, mucho gusto. Alejo, un genio. Felicitaciones. Muchas gracias, Alejo, Muchas gracias. por su tiempo.